Juan 14, 21 al 23, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Mira con la pregunta que Jesús empieza. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. ¿Cuántos quieren que el Señor se manifieste a ustedes? Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y quiero que se concentre en esta última porción de la Escritura. Y haremos nuestra vivienda, haremos nuestra morada en Él. Aleluya. En esta mañana, el título de esta palabra es La morada de Dios en el creyente. Gracias te damos, Señor, por esta escritura. Ministranos a través de la misma. Edifícanos, concientízanos, Señor, de que ahora somos tu morada, de que tú vives en nosotros y que podamos entender la importancia y las implicaciones de que ahora como creyentes, como hijos de Dios, somos morada tuya. Dame la capacidad, dame la sabiduría para poder expresar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando vamos a este capítulo 14 de Juan, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Estaba llegando el momento en que Jesús iba a partir, el momento en que Jesús iba a pasar por el proceso difícil de su crucifixión, de su muerte y todo lo que esto significaba. Por eso usted ve que en el capítulo 14 de Juan, en el verso 1, él empieza con la siguiente exhortación a los discípulos y le dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Así que los discípulos estaban inquietos, confundidos, temerosos ante lo que se avecinaba. Y Jesús se tiene que tomar el tiempo para prepararlos. Tiene que tomarse el tiempo para darle palabras de fortaleza. Tiene que tomarse el tiempo para darles unas promesas. Pero dentro de todo esto que Jesús les está hablando y les va a hablar, Él les comparte una verdad reveladora poderosa. Es decir, Jesús iba a partir, pero Él les dice que Dios iba a estar con ellos. Pero no es que Dios simplemente iba a estar con ellos, era que Dios iba a estar en ellos. No solamente con, sino en. Y eso marca una diferencia. No es lo mismo que tú estés con que estés en. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a considerar 3 preguntas dentro de este relato, 3 preguntas que surgen. ¿Quién es el que ama a Jesús? ¿Cómo se manifiesta Jesús a los suyos? ¿Y qué significa que Dios haga morada en el creyente? ¿Qué significa que Dios haga morada en ti? ¿Qué significa que Dios viva en ti? Así que vamos a caminar en esta mañana a través de estos versos, a través de esta palabra. Quiero que te concentres en esta hora, en este momento, en el verso 21. ¿Quién es el que ama a Jesús? Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Fíjate que Jesús no está definiendo
el amor como una emoción y lo está definiendo con palabras o con experiencias místicas, sino que Él define el amor como una obediencia amorosa. Amén. El que tiene mis mandamientos y los obedece es quien me ama. Ahora, entienda algo, amado hermano. Jesús no está hablando de un amor servil. Es decir, Él no está hablando de un amor que responde al miedo. Amén. Él está hablando aquí de algo esencial. Entienda usted algo. Nosotros no obedecemos para ser amados. Usted no obedece a Dios para ser amado. Usted obedece a Dios por cuanto ha sido amado. Hay una gran diferencia. No obedecemos para ganarnos el amor de Dios. Ya Dios nos amó. De hecho, Dios te amó antes que tú lo conocieras. Dios te amó antes que tú lo amaras. Dios te amó inclusive en la condición de pecador, en la condición de lejanía que tú tenías de Dios. Él te amó. Así que no obedecemos para ganarnos el amor de Dios. Obedecemos por cuanto amamos a Dios. Obedecemos por cuanto hemos recibido el amor y la gracia de Dios y correspondemos a ese amor de Dios. El amor de Dios no es un amor que nos esclaviza. No es un amor que nos trae temor o miedo. No es un amor que nos acepta. Es un amor que nos abraza. Es un amor que nos perdona. Es un amor que nos limpia. Es un amor que nos restaura. Es un amor que nos da identidad. Es un amor que nos levanta. Es un amor, amén, que rompió las cadenas de nuestra esclavitud. Por lo tanto, ahora respondemos a ese amor con agradecimiento, con adoración y con obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Y Él dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Así que la obediencia del creyente no nace del miedo. La obediencia del creyente no nace del legalismo. La obediencia del creyente no es para ganar puntos delante de Dios, sino que la obediencia del creyente nace de un corazón que ha experimentado y ha sido alcanzado por el amor del Padre. Así que respondemos a su palabra porque le amamos. No para que Él nos ame. Es importante que entienda esto. No hacemos cosas para que Dios nos ame más. Dios te ama. Y sabes que Dios no te va a amar más ni menos. Dios te ama con amor eterno. Pero por cuanto hemos sido amados, ahora guardamos sus mandamientos. Ahora guardamos su palabra. Segundo punto en esta mañana. ¿Cómo se manifiesta Jesús a los suyos? Fíjate que Él dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y cuando Jesús hace esta declaración, Judas, no el Iscariote, él se sorprende. Y entiende claramente que esa manifestación de la cual está hablando Jesús no es para todo el mundo. Es para los discípulos, es para los creyentes, es para los hijos de Dios. ¿Por qué no es para el mundo, amados? Bueno, Jesús enseñó y dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo dijo a Nicodemo. Y Pablo añade y dice que el que no tiene el Espíritu no puede entender lo espiritual. Así que Jesús promete manifestarse, pero no a todo el mundo.
sino aquellos que han entrado en una relación con Él. Aquellos que tienen una relación con el Padre. Él ha prometido manifestarse. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo se manifiesta Jesús? Pues no nos vayamos lejos, porque Él lo dice ahí en el verso 23. Él dice, el que me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo se manifestará Jesús? Él vendrá con el Padre y hará morada. Entonces, esa manifestación, amado, no la confunda, no es una visión, no es un sueño, no es un milagro espectacular, no es algo externo, no, es algo más íntimo, es algo más sublime, aleluya, es algo más interno, es la presencia del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo en tu vida. Cuando la pastora hablaba al principio, hablaba de una zarza, ¿verdad que sí? Yo le da esta experiencia a Moisés, él está viendo esta manifestación visible, externa de la presencia de Dios en la zarza. Pero ahora Jesús no viene a manifestarse en una zarza. Jesús dice, nos manifestaremos. Ay, ¿cómo nos manifestaremos? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Haremos morada en el creyente. Haré morada en tu vida. Haré vivienda. Entonces, esa manifestación no es externa, amados hermanos, sino es una manifestación interna. No es para los ojos naturales, sino para los ojos del corazón. Es la presencia de Dios en tu vida. Y yo le pido al Señor que en esta mañana nos dé revelación espiritual sobre esto. Para que dejemos de mirar hacia afuera. Para que dejemos de mirar lo externo y empecemos a mirar hacia adentro y podamos reconocer y decir, la presencia de Dios está en mi vida. Podamos empezar a decir, no, Dios mora en mí. Dios no está lejos de ti, Dios vive en ti. Deja de estar buscando ya la zarza ardiendo. Deja de estar buscando señales afuera. Si tú no puedes reconocer en esta mañana que el Padre y el Hijo han venido a morar en tu vida a través del Espíritu Santo, siempre vas a estar buscando señales externas. Y Dios te dice, pero si yo estoy en tu casa. Y hoy el Señor te susurra al oído y dice, yo estoy en tu casa. ¿Por qué me estás buscando en otros lados? Si yo prometí manifestarme a ti. Y prometí manifestarme de la manera más poderosa, de la manera más íntima, de la manera más cercana. Yo prometí hacer mi morada en ti. Y yo quiero que entiendas en esta mañana que la mayor expresión del amor del Padre en nuestras vidas es su morada en nosotros. Dile al Señor en esta mañana, gracias Señor porque soy tu morada. Yo pensaba que tú estabas lejos, pero estás tan cerca de mí como lo está mi corazón. Aleluya. En esta mañana, tócate aquí el pecho. Mira a ver si puedes sentir tu corazón. Si no sientes tu corazón, me voy a preocupar porque voy a pensar que hay aquí alguien muerto. Pero si tú puedes sentir el palpitar de tu corazón en esta mañana,
así mismo el Señor está contigo. Así de real es la morada del Señor en ti. Es como el palpitar de tu corazón. Es como ese corazón, amén, que fluye vida en todo tu cuerpo. Así Dios, la morada de Dios está en tu vida. Tú estás vivo porque Él vive en ti. Tú no estás muerto. Aleluya. Ahora, ¿qué significa? Vamos al punto 3. ¿Qué significa que Dios haga morada en el creyente? Vuelvo nuevamente y repito la palabra de Jesús. Vendremos a Él. Fíjate que Jesús no dice vendrá, Él dice vendremos a Él. Está hablando de toda la Trinidad. Está hablando del equipo completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de la Biblia, porque como el Dios que los cielos no lo pueden contener decide habitar en seres humanos que somos frágiles, que somos débiles, que somos barros y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios quiere hacer morada en seres humanos temporeros, en seres humanos que somos polvo, en seres humanos que somos débiles? Porque ese siempre fue su deseo. Desde Génesis Dios siempre quiso habitar con el ser humano. De hecho, cuando Él crea a Adán y a Eva, ellos tenían comunión con Dios. Ellos habitaban con Dios. Dios se paseaba, su voz se paseaba en el huerto. Ellos vivían en plenitud, ellos vivían en armonía, ellos vivían en comunión. Ellos eran felices, ellos no tenían necesidad de nada, se sentían completos. Hasta que el pecado entró y rompió esa relación maravillosa que había entre Dios y el ser humano. Y no fue que Dios se alejó, fue que el pecado alejó al ser humano de Dios. Dios nunca se aleja. Quien se aleja es el ser humano. Búsquese la parábola del hijo pródigo. ¿Quién fue que se alejó? El hijo. Pero Dios siempre estuvo ahí, esperándolo. A veces pensamos, no, es que Dios se alejó de mí. No, Dios no se alejó de ti. El ser humano es el que se aleja. El pecado rompió esa comunión. Pero ¿qué hizo Dios? Dios inició un plan de redención para restaurar esa relación. Amén. Dios anhelaba, Dios tenía ese deseo de volver a habitar con el hombre. Y cuando Dios inicia este plan de redención, sabes que Él escogió unos lugares para habitar, como decía la pastora al principio. Y separó lugares, ¿verdad? Que eran santos porque Dios los había separado para su servicio. Habitó en el tabernáculo, allí en el arca del pacto, su presencia estaba allí. Habitó en el templo, cuando el verbo se hace carne, amén, y habita en nosotros. Dice la Biblia que Dios en Cristo habitó. Él estableció su tabernáculo. Jesús era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra y habitó en medio de nosotros. Pero ahora por su Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Ya no habita en un tabernáculo, amén, físico. Ya no habita en una estructura. No, ahora tú eres el templo de Dios. Ahora tú eres la morada de Dios. Así que todo el plan de redención de Dios culmina en esto. Dios no quería estar lejos del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano era su creación, hecho a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea porque quiere compartir lo que Él tiene. Quiere compartir su amor. Déjame decirte que Dios tiene mucho amor para compartir. Y no es egoísta. En los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos se aman. Hay amor, hay una relación de amor.
Pero Dios crea al ser humano porque quiere compartir ese amor, quiere derramar también ese amor, amén, en su creación. Quiere relacionarse, quiere tener comunión, quiere dar a conocer, quiere dar lo que tiene. Eso habla de la naturaleza de Dios. Entienda esto. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es amar. Por eso Él persistió. Por eso cuando el ser humano cae, Él no lo desechó. ¿Sabes qué? Dios no creó a un ser humano desechable. Hoy las cosas que se crean hoy en día son desechables. Las cosas se crean para que tú puedas disponer de ellas y botarlas enseguida. Pero Dios no creó un ser humano desechable. Por eso no lo echó a la basura. No. Él dijo, lo voy a restaurar. Él no dijo, voy a hacer algo mejor que el ser humano. No, Él dijo, voy a restaurarlo. Y lo voy a restaurar a tal punto que voy a volver a tener comunión con Él. Y no solamente voy a habitar con Él, sino que voy a habitar en Él. De aquello que se echó a perder, de ese edificio que se echó a perder inservible, yo voy a crear y voy a hacer mi morada. Por eso Pablo, en Hechos 7, 48 al 49, él dice que el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. En un momento dado escogió esos lugares porque tenía unos propósitos, pero su fin último era hacer su morada en nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿qué implicaciones tiene ser la morada de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones para la vida del creyente? ¿Qué significa esto para nosotros? Primeramente, significa una nueva identidad. Cuando Jesús dice, vendremos a Él y haremos morada, Él está declarando que el creyente ahora se convierte en el nuevo templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Por eso no tienes que esperar a llegar aquí un domingo para adorar. Nos gozamos cuando adoramos aquí, pero donde quiera tú puedes adorar, porque Dios habita en ti. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía que esperar a las fiestas judías. ¿Para qué? Para subir a Jerusalén a adorar a Dios, ¿verdad que sí? Pero ahora no hay que esperar. ¿Por qué? Porque ahora se nos dio acceso a su presencia. Y como templo podemos adorarle en todo momento. Y Él está edificando ahora nuestras vidas un edificio espiritual para morada del Espíritu Santo. Como dice Efesios 2, 21 al 22. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, cuando entendemos que la morada del Señor, amén, nos da una nueva identidad, tú entiendes que ya tú no eres definido por tu pasado, sino por la presencia de Dios que habita en ti. Tú entiendes que tú no eres un proyecto abandonado, sino que tú eres una obra en la que Dios vive y actúa continuamente. Y entiendes que tu dignidad no depende del logro, sino del que vive en ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que cuando entendemos que somos morada de Dios, eso redefine quiénes somos en realidad. Tú no eres ya un esclavo del pecado. Tú no eres un huérfano espiritual. Tú no eres un mendigo espiritual que tienes que buscar la aprobación. No, tú eres un templo santo del Señor. Tú eres habitación del Dios vivo. Mira lo que es ser morada de Dios. Cuando somos morada de Dios tenemos poder para vivir según su voluntad.
Eso significa que Dios no habita en ti como un huésped pasivo, ¿no? Su presencia está ahí, es una presencia transformadora. Si la presencia de Dios está en tu vida, no te va a dejar igual. Jesús dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y podemos venir al Señor tal y cual somos. Pero déjame decirte algo. Cuando tú vienes al Señor tal y cual tú eres, con tus pecados, con tus malas mañas, con tus malos hábitos, el Señor te perdona. El Señor te limpia. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que el Señor no te va a dejar igual. Porque aquí es donde se hace la diferencia entre el evangelio y lo que es simplemente religiosidad. El evangelio te dice, ven a mí tal y como estás. Pero el evangelio también te dice, no te voy a dejar como tú estás. Aleluya. Y hay gente que se equivoca. Porque piensan, bueno, como Dios me ama, pues puedo seguir viviendo la vida que estoy viviendo. No, ese no es el evangelio. Porque cuando Dios verdaderamente viene a ser morada, Dios empieza a limpiar, Dios empieza a transformar, Dios empieza a cambiar. Porque lo que no entiende la mente carnal, que hay una nueva naturaleza que se te imparte. Aleluya, esto no es una cuestión de hombre. Por eso tus deseos cambian. Por eso tu forma de pensar cambia. Por eso aquello que antes tú amabas, lo carnal que tú amabas, ahora no lo amas. No lo puedes amar porque se te ha dado la naturaleza divina. No lo puedes amar porque ahora la presencia de Dios está en ti. Y esa presencia de Dios está para capacitarte en una vida nueva. ¿Y sabes lo que sucede? Que la gente, cuando Dios viene a su vida, empieza a aborrecer el pecado. Empiezan a sentir algo en su interior y dicen, no, yo antes creía que esto era correcto, pero ahora siento que no. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Puedes venir del estilo de vida más pervertido. Y cuando tú permites que Dios venga a tu vida, mira, aleluya, vas a aborrecer ese estilo de vida. Porque eso lo produce el Señor, eso lo produce la morada de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús promete manifestarse al que le ama, está diciendo que su presencia produce obediencia. Ahora queremos obedecer al Señor, pero se nos da también ese poder, esa autoridad para obedecer al Señor. Por eso es que el evangelio cambia. Por eso es que el evangelio transforma. No puede haber evangelio sin transformación. Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando hay personas que pretenden abrazar el evangelio, pero siguen justificando su pecado y siguen excusándolo, es porque verdaderamente, amados hermanos, tengo que decirlo así, no han nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, del espíritu y del agua, el que nace de lo alto, sabe porque sabe que en él se ha manifestado, aleluya, una nueva vida. Y aunque al principio pueda tener luchas, amén, y batallas tal vez con sus pecados anteriores o con ciertos estilos de vida, aleluya, sabe que Dios está ahí trabajando y operando. Yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, empieza a manifestarse de una manera especial. Y ahí viene este tercer punto. Cuando la morada de Dios está en nuestras vidas, nos da dirección y discernimiento. Eso significa que no caminamos solos.
El Espíritu que habita en nosotros, que el Espíritu Santo habita en ti, amados hermanos. Sabes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas para cumplir una función en un momento dado y se retiraba. Pero no hacía morada. Pero el Espíritu de Dios que está en ti, mira lo que hace. Ilumina la palabra para que la puedas entender. Te convence cuando te estás desviando. Nos guía inclusive en decisiones donde muchas veces la palabra de Dios no es explícita o no nos da una respuesta explícita. Ahí está el Espíritu Santo. Y nos da sensibilidad espiritual para discernir lo que el mundo no puede ver. Aleluya. Así que el Espíritu Santo está en tu vida y nos redarguye y va operando en nosotros. Cuando la morada de Dios está en nuestras vidas, nos da pertenencia. Y no solamente somos templos individuales, sino que ahora pertenecemos a un pueblo habitado por Dios. Amén. Somos parte de la iglesia del Señor. El Señor no solamente habita en nosotros individualmente, sino que el Señor habita en su iglesia colectivamente, que es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que nosotros pertenecemos a ese cuerpo y que la iglesia ahora es el edificio donde Dios mora. Y cuando hablo de iglesia, entiendan que no estoy hablando de estructura física, sino que estoy hablando de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, que han sido lavados por la sangre del Cordero, amén, y que ahora se constituye iglesia de Dios. Dios habita, amén, en ese cuerpo del cual tú y yo somos miembros. Así que ahora, por causa de la morada de Dios, pertenecemos a su pueblo. La morada de Dios, ¿qué implica? Implica también protección. La presencia de Dios en nosotros es un sello, una garantía, una cobertura. Efesios 1:13 dice que en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y creo que es importante que en esta mañana alguien entienda esto, que su presencia en nuestras vidas nos da protección. ¿Qué significa eso? El maligno no puede tocar lo que Dios habita. Amén. Sí, el enemigo te puede tentar. El enemigo puede enviar dardos de fuego, amén, a tus pensamientos. Pero el enemigo no puede habitar ni tocar lo que Dios habita. Porque el sello del Espíritu Santo implica que somos propiedad de Dios. Por lo tanto, no hay maldición que te pueda tocar. No, que si me echaron un fufú, que si me echaron unas gallinas ahí muertas, mire, eso no tiene autoridad sobre su vida. O es que eso tiene más, unas gallinas que le echen allí, su vecino, tiene más autoridad que el sello de Dios en su vida, que la morada de Dios en su vida. O es que tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, que Dios habita en ti. Entonces, si tú le das más poder a lo que no tiene poder, pues claro que te va a afectar. Pero a ti te habita el Santo de Israel. A ti te habita el poderoso. El que ha puesto su sello en tu vida. El que dice, mío eres tú. Yo te redimí. Aleluya. El diablo puede aletear. El diablo puede hacerte todo un show. El diablo puede rugir.
Pero solamente eso. Él no te puede maldecir. Digo, él puede tratar de proclamar maldiciones sobre ti. Pero tú estás ungido por el Señor. Yo no sé si tú lo entiendes en esta mañana. Si en el Antiguo Testamento, cuando Balaam trató de maldecir al pueblo de Israel, la maldición que él trataba de proclamar se convertía en bendición, ¿cuánto más que ahora nosotros estamos en el nuevo pacto? Amén, lo que trata de proclamarse contra nosotros, mira, se revierte. Eso significa que no tienes que andar con miedo. No tienes que andar con espanto, no tienes que andar con ese temor. Que tu vecino practica tal o cual cosa, no olvídate. Quien tiene el problema es tu vecino. Quien tiene el problema es tu vecino, porque se está metiendo, amén, con un ungido. Quien tiene el problema es tu vecino, porque la presencia de Dios está en ti. Es más, cuando la presencia de Dios está en tu vida, anula a los demás. Le hace un cortocircuito a Satanás. El enemigo no puede operar. Por eso en esta mañana levántate con confianza. Levántate con seguridad. Aleluya. Somos sellados para el día de redención. Y la morada de Dios no solamente nos transforma, sino que nos protege. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, esto también implica misión. Cuando Dios habitaba en el tabernáculo, su gloria se veía. Y cuando Dios habita en el creyente, también su gloria se ve. ¿Sabes lo que decía la pastora también al principio, verdad? Eso implica que ahora tú eres embajador de Cristo. Eso implica que ahora tú eres una luz. Amén, porque la luz de Cristo vive en ti. Y tú tienes que dar a conocer, amén, esa gloria, esa luz, esa presencia de Dios. Y sobre todo que tu vida tiene que ser un testimonio vivo de esa presencia de Dios. O sea, no podemos decir Dios vive en mí, pero estar mostrando otra cosa. No podemos estarnos gloriando, yo soy cristiano. Y cuando la gente dice, ¿pero qué cristiano? Si eso no se nota. ¿Qué cristiano? Si eso habla más mal que nada. ¿Qué cristiano si ese hace más trampa que nada? No. Si decimos el morada de Dios, que se nos note. Y finalmente, amados, la morada de Dios implica esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a morar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es un adelanto de lo que va a venir en el futuro. Es decir, de nuestra herencia eterna. Es una garantía de nuestra herencia. Fíjate que Dios nos da su Espíritu Santo y es un anticipo de lo que ya Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Es decir, la transformación interior anticipa una resurrección futura. Por eso tú puedes tener la absoluta seguridad de lo que dice la palabra, de lo que Dios promete para nosotros en el futuro, de resucitarnos, de darnos un cuerpo nuevo, de la herencia que tenemos en el cielo. Tú puedes tener la absoluta seguridad de que eso se te otorgará porque ya Él te dio un anticipo, que es el Espíritu Santo que vive en ti. Te da la seguridad, te da el testimonio. El mundo no va a entender esto. El mundo te va a decir, no, que ustedes están allí en la iglesia, le lavaron el cerebro, ustedes son unos ineptos que no tienen conocimiento de nada. Y los ineptos son ellos. Porque Dios no solamente nos da su palabra, no solamente nos da tantas evidencias, sino que nos ha dado su Espíritu. Y es ese Espíritu el que te da testimonio de que eres hijo de Dios. Ese es ese Espíritu el que te da la seguridad de la salvación. Ese es ese Espíritu el que te da testimonio de la realidad de Dios. Tú sabes porque sabes
que Él es real. Tú sabes porque sabes que Él vive. Tú sabes porque sabes que su palabra es verdadera. Y aunque no lo has visto, tú tienes tal seguridad que es como si lo hubieses visto. Aunque hay momentos difíciles, aunque hay momentos de prueba, pero hay algo tan poderoso que dice, mira, yo estoy contigo. Es el Espíritu de Dios. Es la morada de Dios en tu vida. Algo que va más allá de lo intelectual, algo que va más allá del razonamiento, es un testimonio en tu vida. Es una realidad, y esa realidad también te dice, yo estoy contigo. Yo estoy habitando en ti. Así que Dios habita ahora en nosotros para que habitemos con Él para siempre. Porque llegará el momento en que nos encontraremos con Él y estaremos con Él para siempre. Pero desde ya Él ha hecho su morada. Amén. Así que en esta mañana, terminando, Juan 14, 21 al 23 nos revela 3 verdades importantes. Primero, que el amor produce obediencia. Segundo, que la obediencia abre espacio para la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Y tercero, que la manifestación de Cristo en nuestras vidas culmina con la morada de Dios en nosotros. En esta mañana Dios no quiere solamente visitarte. Dios no quiere hacer una visita en tu vida. Dios no quiere pasar de vez en cuando por tu vida. No, Dios quiere hacer morada. Él no quiere ser un invitado más. Él quiere hacer de tu vida un hogar. Si en esta mañana alguien me está escuchando, puede ser a través del internet. Donde Dios para ti simplemente es una visita. Donde conoces a Dios simplemente de oídas. Hoy ha llegado el día donde Dios te dice, no quiero hacer una visita más. Hoy quiero venir a hacer morada en ti. No lo dejes pasar más. Hay personas que lo dejan pasar una y otra vez. Y sus vidas siguen destruyéndose. Sus vidas siguen deteriorándose. Su vida es un caos. Y rechazan vez tras vez el llamado del Señor. Pero dale una oportunidad. Y amado hermano, amado creyente, en esta mañana, entiende que tú eres la morada del Señor. Y cuando tú eres la morada del Señor, tú tienes identidad. Tu conducta cambia. Tienes una misión. Tienes una esperanza. Su presencia está contigo. No siempre sentimos su presencia, pero siempre Él está ahí. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Dale gracias a Dios por la presencia de Dios en tu vida. Dale gracias a Dios porque Él se dignó a través de Cristo tomar tu vida y hacer su morada en ti. Su presencia está en tu corazón. Hoy no mires hacia afuera, hoy no mires a lo lejos, no. Hoy mírate y di, Señor, tu presencia está conmigo. Perdóname, Señor, porque a veces he pensado que tú no estás conmigo. Perdóname, Señor, porque a veces me he sentido desamparado cuando tú estás tan cerca de mí. Y fíjate, si Dios escogió estar tan cerca de nosotros, que ahora la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en Cristo. Nos dice que estamos unidos a Cristo.
No hay manera que Dios pueda estar más cerca de nosotros porque ahora somos uno con Él. Padre, en esta mañana hemos hablado tu palabra, Dios. Tú en esta mañana nos has recordado, Señor, que tú vives en nosotros. Y tal vez a veces subestimamos esta verdad, Señor. La tomamos a la ligera. Pero es algo tan grande que tú, el Dios del universo, amén, el Dios que los cielos no te pueden contener y que no habita, Señor, en estructuras físicas, hayas escogido y hayas tenido el deseo de morar con y en el hombre. Y ahora podemos, Señor, tener comunión contigo. Ahora tú te paseas en nuestras vidas. Ahora tú te paseas en medio de la iglesia. Yo te presento a tu pueblo, yo te presento a creyentes, Señor, que tal vez hoy se sienten solos, que tal vez hoy se sienten desamparados, que tal vez hoy se sienten que están derrotados y que están perdiendo la batalla espiritual en sus vidas. Dios está contigo. Su presencia está en ti. Aleluya. Oh Señor, que en esta mañana tú, Señor, les des testimonio de tu presencia en sus vidas, Padre. Y que podamos levantarnos en esta mañana con fortaleza, Señor, y fuerza, Señor, a seguir caminando, Señor, como tus templos, Señor, aquí en la tierra, Dios. Tú nos has escogido para manifestar tu gloria a través de nosotros, que podamos llevar esa gloria a cada persona y a cada lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Puedes sentarte. Nos despedimos de los hermanos, amigos que se hayan conectado a esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos vuelvan a acompañar. Dios mediante. Amén.